Bueno, hola, ¿cómo están? En este video lo que les voy a mostrar va a ser, digamos, cómo hago yo para descargar, digamos, un estudio Holter, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la manera en que se realiza. Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es colocar o introducir la memoria. Si es una memoria SD, depende del equipo. La memoria SD en la ranura de la computadora o de la PC. Una vez que la memoria sea reconocida, después vamos a abrir el programa, digamos, de descarga del sistema Holter. En este caso, yo voy a ir al icono de mi programa, que es el MedicalDB, el de JTech, ¿sí? Se llama MedicalDB, la aplicación es una aplicación de la empresa JTech. El equipo de Holter, recordamos que es un equipo de Holter de la empresa JTech. Y entonces acá dentro de este menú que tenemos, acá me aparece, digamos, el listado con los estudios previos que fui descargando. Me aparece, por ejemplo, mapas, me aparece en Holter y me aparece acá la opción para buscar entre fecha y fechas, ¿sí? Puedo buscar un paciente, por ejemplo, por apellido. Voy al buscador, pongo el apellido, ¿sí? Y puedo buscar por el apellido, ¿no? En este caso, si quiero buscar algo que empiece con P o con A, sí es lo mismo. Luego, para hacer sencillo la explicación de cómo descargo yo el Holter, vamos a la opción que dice descargar. Y ahí me va a aparecer la opción Holter o mapa. En este caso vamos a poner Holter. Y acá me aparece la opción que dice bajar y analizar. Luego me va a pedir, digamos, los datos del paciente. Si es algún paciente que yo ya lo tengo agendado y estoy haciendo un segundo estudio, lo puedo bajar acá y desplegar y buscar el apellido. En este caso, como es un paciente de primera vez, y siempre les aconsejo que por más que ya sea un paciente previo, lo carguen como paciente de primera vez, ponen ahí la opción que dice nuevo paciente y ahí ponemos el nombre y apellido del paciente. En este caso vamos a poner, podemos ponerlo en mayúsculas también, paciente de prueba. En este caso yo no le voy a poner el nombre y apellido al paciente, si bien este estudio que vamos a bajar es de un paciente, para no revelar la identidad del paciente, le ponemos paciente de prueba. Después, dentro del programa hay una opción, en el caso que ustedes se equivoquen en algún dato del nombre y apellido, se puede modificar. Bien, le damos OK y cuando le damos OK tenemos dos opciones. Una que dice bajar rápido y otra que dice bajar Holter. Generalmente las dos, digamos, son opciones que van a descargar el estudio y que van a analizar el estudio. Entonces ponemos la opción que dice baja rápido porque no hace el análisis y la otra que dice bajar Holter hace la descarga y hace el análisis, ¿sí? En este caso vamos a ponerle bajar Holter y realizar el análisis como para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí está adquiriendo el estudio. A veces, depende del estudio, puede demorar más tiempo o menos tiempo. Vamos a ver si ahora lo hace rápido como para que el video de explicación no sea tan largo. Bien, entonces ahí ya descargó el estudio, ahora está analizando. Hay momentos en que depende del estudio, si el estudio tiene muchas arritmias, el análisis tarda más tiempo y cuando el estudio es un estudio que no ha tenido mucho artefacto, le llamamos, ¿sí? Artefacto o ruido es cuando el estudio tiene mucho movimiento, ¿sí? Por interferencias, por situaciones de exposición del equipo de Holter a
elementos que puedan interferir, ¿sí? Como vimos en la clase de teoría, que hay ciertos elementos, ¿sí? Soldadoras eléctricas, equipos, digamos, por ejemplo, computadoras, equipos de audio que pueden interferir con la señal. Entonces, eso va a generar un ruido y va a ser mucha interferencia dentro de la señal del holter. En este caso, bueno, está analizando. Es importante, digamos, darle el tiempo necesario. Siempre los estudios de Holter demoran más tiempo la descarga que los equipos, que los estudios de mapa. Más adelante vamos a ver un taller también de mapa para que ustedes vean cómo se descarga. Bueno, acá ya me descargó el estudio, ¿sí? Y acá me está apareciendo una ventana donde me pide validar las morfologías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo me va seleccionando, ¿sí? Cierta cantidad, digamos, de latidos, y de esos latidos lo que me va apareciendo, digamos, el complejo QRS. Fíjense que en este caso me las marca como normal, ¿sí? Porque aparecen en color amarillo, y las que para el sistema de Holter me las reconoció, digamos, como patológicas, me aparecen en color rosado, ¿sí? Vamos a hacer clic, por ejemplo, en alguna de las normales, como para que ustedes visualicen, en este caso, cómo se ven los complejos QRS. Como es un holter de 3 canales, ¿sí? En este caso me aparece el canal 1, el del medio es el canal 2 y el de abajo es el canal 3. En el caso, siempre hay que tratar de que el holter tenga buena señal en los 3 canales. A veces por movimientos, porque los electrodos no están bien pegados, o por elementos que transpira el paciente y se despega algún electrodo. A veces la señal en alguno de los canales no es buena, por eso, digamos, tiene mayor eficacia diagnóstica los holter de 3 canales, porque si no censo en un canal, lo puedo ver en el otro. En este caso, fíjense que están los 3 canales. En celeste me está mostrando el complejo que está analizando en el primer cuadrado. Si voy al segundo cuadrado, fíjense cómo cambia acá el color celeste, digamos, del análisis, ¿no? En este caso, me analizó y me marcan con un triángulo azul que digamos, sería un complejo normal. Fíjense, me lo analizó en el canal 1 y me lo analizó en el canal 3. En el canal 2, si yo lo miro, en realidad no se ve un complejo normal. Acá no hay señal y en esta parte de acá es como que hubo ruido, hubo movimiento, ¿sí? Yo tengo la opción, por ejemplo, de poder ir pasándolo con esta flechita de acá abajo. Puedo ir pasando, ven que va cambiando de cada cuadradito y voy mirando el complejo QRS. Esto a veces, digamos, se torna medio engorroso analizar cada uno de los latidos, ¿sí? Porque fíjense que en este caso, ¿sí? Son 250 latidos, ¿sí? Que reconoció en este trazado, ¿sí? Así que bueno, en este caso, como son todos normales, ¿sí? Yo lo puedo mirar, hacer un pantallazo desde acá para hacerlo más rápido. Entonces yo puedo mirar desde acá y hacer un pantallazo y puedo ir viendo los diferentes complejos. Acá fíjense que les voy a mostrar que se ve mucho más el ruido. Miren el ruido que aparece en el canal 3, ¿sí? Suerte que el paciente venía con una buena señal en el canal 1. Acá fíjense que me aparece con un triángulo rojo este complejo QRS, que quiere decir que me lo está detectando como si fuera una arritmia. Pero si yo miro este complejo QRS con respecto a este otro, son iguales. Entonces, bueno, ahí hubo una falla en la detección del complejo que posiblemente se debió, digamos, a todo el movimiento, y que acá en el canal 3 hay una onda, ¿sí? Del movimiento que me lo detectó como un complejo QRS, ¿sí? Por la morfología. Entonces, acá fíjense que también
estas de acá me las marcó también como extrasístoles. Bien, entonces, en este caso no vamos a hacer ningún cambio porque todas están validadas como complejos QRS normales, así que vamos a poner continuar. Tenemos la opción, ¿sí?, de renombrarlas. Si vemos una, por ejemplo, que en este caso me la marca como normal y yo digo, no, esto es una extrasístole, la puedo renombrar como extrasístole. O la puedo renombrar como normal, ¿sí? O como ruido, por ejemplo. Entonces, en este caso no vamos a hacer nada, vamos a poner continuar para que ustedes puedan ver si acá las que me marcó como extrasístole. Vamos a buscar en esta opción las extrasístoles. Fíjense, me marca como extrasístole un complejo que si yo lo miro con el de al lado y con el posterior, es normal, ¿sí? Entonces acá sí yo la puedo renombrar. Entonces la puedo renombrar como normal. ¿Qué voy a hacer? La voy a seleccionar, ¿sí? Y pongo renombrar como normal. Esperen que se me cerró ahí. Eso. Bien, entonces, esa que está ahí, yo la voy a seleccionar, dijimos, esperen que se me fue, ahí, y la voy a marcar como que es normal. Fíjense que automáticamente ya me la marco ahí como normal, ¿sí? Bien, en este caso, todas estas que me las marcó como extrasístoles ventriculares, fíjense que si yo miro los complejos, son todos normales. Yo tengo la opción de mirarlo así o ponerlo en auto. Entonces fíjense que en auto van corriendo y yo puedo ir viendo más rápidamente los complejos. Entonces a veces uno puede hacer un pantallazo y ahí las va visualizando. Puedo aumentar si yo quiero la velocidad, por ejemplo, de rastreo. Puedo ir aumentando, va pasando cada vez más rápido. Eso depende el ojo, digamos, que tenga el médico que esté informando. Lo puede ir pasando más rápido para visualizar y hacer el informe más rápido, ¿no? Bien, entonces, ahí ya las pasamos a todas. Van pasando todas. Fíjense que vamos por la 200 de 652. Una vez que terminamos de visualizar todos los complejos en este caso, vamos a adelantarlo un poquitito, así hacemos más rápido. Bien, ahí ya falta poquito. Igual yo se lo voy a explicar con este solo, como para que ustedes lo puedan ver más rápido. Si no, lo vamos a hacer todo uno por uno el análisis, como para que ustedes lo puedan ver. Bien, ya estamos finalizando. Siempre hay que tener el ojo, digamos, en la parte celeste, ¿sí? Y generalmente en el primer complejo que estamos viendo, que el que se ve bien, que sería el de arriba, ¿sí? Del canal 1. Hay algunos que, bueno, tienen mucha interferencia y vimos bastante ruido. Bien, y ahí finalizó, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar todos, los vamos a seleccionar como normales y le vamos a poner a continuar. Para que queden grabados estos como que son complejos normales, vamos a hacer clic sobre el botón derecho de la computadora y le ponemos normal. Y ahí ya me los nombro a estos 652 como no normales. Puedo hacer lo mismo con cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay 96 latidos, que también me los detectó como extrasístoles. Puedo ir haciendo todo esto uno por uno y validándolo. La otra opción que tengo directamente, si yo acá le pongo continuar, sigue realizando, digamos, el análisis, porque lo que nos hizo ahí fue como un primer análisis, antes de finalizar, digamos, el informe completo. Entonces, una vez que
yo tengo todo, ahí ya puedo ir directamente al estudio y puedo volver, ¿sí?, a hacer una revisión para ver si realmente lo que el programa a mí me detectó como extrasístoles, ¿sí?, o como latidos ectópicos, en este caso, son realmente extrasístoles o no. El equipo de Holter, digamos, el software que tiene, me va a detectar estas cuestiones, ¿sí? Solamente las arritmias que puedan llegar a aparecer, ¿sí? A veces puede ser que en alguna parte se frene un poquito porque está analizando. Bueno, ella terminó de analizar. Y fíjense lo que me aparece, ¿no? Me aparece que yo ponga el periodo de sueño, ¿sí? Esto es importante que lo va a tener el paciente en la hoja de diario que se va a llevar, donde va a anotar la hora que se acuesta y la hora que se levanta. Esto es para informarle, yo le tengo que poner estos datos y le tengo que informar al sistema, al programa, al software, ¿sí?, a qué hora se acostó el paciente y a qué hora se levantó, para que eso evalúe, digamos, lo que nosotros llamamos el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo biológico que tiene, digamos, el cerebro, donde nos va a variar la frecuencia cardíaca con respecto a cuando uno está despierto, es decir, en vigilia, a cuando uno está durmiendo, ¿sí?, en el periodo de sueño. Entonces, acá en este caso lo vamos a dejar así, que se acostó a las 9 de la noche y se levantó a las 8 de la mañana. Le damos en aceptar. Acá nos aparece la actividad diaria del paciente, ¿sí? Yo ahí puedo configurar y poner, por ejemplo, la hora en que el paciente hizo alguna actividad y al lado la actividad, ¿sí? En este caso no le ponemos nada, pero podemos ponerlo porque eso ya lo trae el paciente escrito. A veces el paciente nos trae escrito y otras veces lo trae en blanco porque no tuvo ningún síntoma o no hizo ninguna actividad importante. Le damos a aceptar y ya tenemos el estudio en amarillo listo para informar. Bien, hacemos clic en el estudio. Nos va a aparecer acá la tendencia de frecuencia cardíaca de 24 horas. Acá nos aparece 50, 100, 150. Entonces nos va mostrando que en las 24 horas la frecuencia estuvo en general por debajo de 100, ¿sí? Con variaciones, ¿no?, de subidas y bajadas de frecuencia. Vemos como la frecuencia, por ejemplo, a esta hora, tipo 3, 4 de la mañana, es mucho menor y que a las 9 de la mañana, que seguramente el paciente se levantó en ese horario y empezó su actividad, la frecuencia empieza a subir, ¿sí? Bien, vamos a la opción que dice ver estudio. Y ahí cuando vemos el estudio es donde realmente nos ponemos a trabajar porque básicamente hasta ahí venía haciendo todo el programa, ¿no? Entonces, bueno, acá nos va a aparecer la señal del canal 1, el canal 2 y el canal 3. Acá me aparece la frecuencia cardíaca, ¿sí?, de las 24 horas y acá me va apareciendo el horario en que se colocó el estudio y el horario en que se retiró el estudio. Yo puedo ir a cualquier parte de acá haciendo doble clic en el lugar. ¿Ven? De la hora. Acá me llevó, por ejemplo, a las 3:30 de la tarde. Entonces, a las 3:30 de la tarde yo puedo ver el canal 1, el canal 2 y el canal 3. Puedo ver la frecuencia que tenía. Tengo la opción, por ejemplo, de usar lo que se llama el caliper para medir, que es como una regla, donde, por ejemplo, si yo quiero medir, ¿sí?, qué valor tenía, por ejemplo, la onda P, lo puedo medir, ¿sí?, desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda P, y acá me dice que la onda P mide 0,92, ¿sí? En este caso estaría un poquitito agrandada la onda P, ¿sí? Puedo medir, si quiero, por ejemplo, el complejo QRS, que lo medimos desde el inicio de una onda Q hasta el final. Ahí está. Y nos mide 0,64, ¿sí? Entonces yo puedo ir haciendo la medición, por ejemplo, del PR, ¿sí? Ahí va midiendo el PR, que me dio 18,4. Entonces puedo ir
haciendo un cálculo, que generalmente lo hago con un solo complejo. Mido el PR, la onda P, el QRS, ¿sí? Como para ver, digamos, que esté dentro de parámetros normales y que no tenga, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular o un QRS ensanchado por un bloqueo de rama. ¿Sí? Si yo mido, por ejemplo, acá el QRS, ¿sí? Bueno, en este caso parecería que estuviera ensanchado, pero en la medición me da 0,88, o sea que a veces lo que uno ve a simple vista que parece que estuviera ensanchado, por eso a veces es bueno hacer la medición con el caliper, ¿sí? Bien, eso lo hago al principio en cualquier parte del electro, como para ver los parámetros normales. Una vez que hago esto, voy a tener acá arriba de todo, bueno, los datos del paciente. Puedo cambiar la fecha y hora de inicio del estudio en esta opción. Esperen que voy a sacar. Ahí está el caliper. Muy bien, así tengo el mouse de vuelta. Y bueno, y acá me va a mostrar el ritmo, ¿sí? Del electrocardiograma. Puedo ver, por ejemplo, un parámetro del ST, ¿sí? Fíjense, esto que está acá, él me analiza el ST, el segmento ST, la elevación del ST durante las 24 horas. Entonces, fíjense, en 0 milivoltios porque no hubo variación, ¿sí? Sería lo que está en color rosado. 0,3 milivoltios es hacia arriba, que es la línea de arriba, y 0,3 milivoltios, que es la línea de abajo. Entonces, básicamente, tiene que estar en general en promedio por debajo de 0,3 y dentro, digamos, de los dos límites, como para que esté dentro de lo normal. Cuando pasa, digamos, de ese valor, ahí lo que hay que ver es que no haya habido, por ejemplo, algún movimiento o algo. Supónganse que yo voy acá, ¿sí? Fíjense que acá me capta como que el ST estuviera como elevado, pero si yo miro, acá hay movimiento justo en este lugar, ¿sí? Si yo voy hasta este otro lugar, lo mismo, ¿sí? Movimiento. Entonces, no lo tomo en consideración esas ondas del ST, ¿sí? Bien, entonces acá puedo ver, acá me muestra en azul el canal 1, el canal 2 y el canal 3, ¿sí? Para que sea significativo la variación del ST, yo tengo que, por ejemplo, ¿sí? Tener una elevación en los tres canales. Por ejemplo, acá que se ven bien los tres canales, tengo que tener una elevación por arriba de, acá, de esta parte de los tres canales, del 1, el 2 y el 3, ¿sí? Bien. También tengo la opción de ver las arritmias. Voy a esta opción y me va a ir marcando durante las 24 horas cuando se registraron, por ejemplo, extrasístoles ventriculares en rojo, extrasístoles supraventriculares en color verde y cuando hubo pausas en color celeste, ¿sí? Lo mismo si quiero ir, digamos, a ese sector, lo mismo también puedo ir a través de esta navegación. En general, eso yo no lo utilizo mucho, ¿sí? Porque en realidad tengo que primero validar toda esa información para después poder ir ahí. Después acá tenemos una estadística donde nos va a mostrar, ¿sí? Los distintos valores con respecto al QT, el QT de 24 horas, ¿sí? Que el máximo de QT que tuvo fue de 45, ¿sí? 0,45 o 456 milésimas de segundo, el QT mínimo y el QT promedio, ¿sí? Esto más que nada es importante mirarlo si nos piden un estudio de Holter en un paciente que tiene alguna alteración del QT porque toma alguna medicación que pueda prolongar el QT. Entonces ahí sí voy a mirar esta ventana. Si no, es una ventana que no la miramos tanto. Y acá abajo me va a aparecer datos como por ejemplo la frecuencia cardíaca máxima, que fue de 101 el día 7 a las 11:37, la frecuencia mínima que fue de 53 el día 8 a las 4:59, esto es a la madrugada, obviamente ven que las frecuencias mínimas son durante el sueño, la máxima elevación del ST en el canal 1, el canal 2 y el canal 3, en qué día y en qué horario, ¿sí? Bien, ahí me van a ir apareciendo todos esos datos. Después tengo la opción de ir a ver el resumen y acá en el resumen me va a aparecer por horario, ¿sí?
del horario que se colocó el paciente y cada 1 hora me va a decir la cantidad de latidos que registró el equipo, ¿sí? Y me va a aparecer la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca mínima y el promedio de frecuencia cardíaca. Voy a tener al final de todo el día el total de pulsaciones que tuvo el paciente, en este caso 90.646 pulsaciones, de las cuales la frecuencia máxima fue 84, ¿sí? La frecuencia mínima fue de 53 y el promedio de frecuencia cardíaca fue de 63 por minuto. O sea que las pulsaciones están dentro de los valores promedio y en este caso porque es un paciente que yo ya lo conozco y que toma medicamentos beta bloqueantes, por eso no tiene pulsaciones altas por arriba de 100, ¿sí? Y de este lado me van a aparecer las arritmias que el equipo reconoció en forma automática. Entonces, de un lado, en color turquesa, me van a aparecer las extrasístoles supraventriculares, es decir, las arritmias que se producen a nivel auricular, ¿sí? Y las arritmias que se producen a nivel ventricular. Acuérdense que las supraventriculares aparecían en color verde claro y las ventriculares en color rojo. Y que a su vez estas arritmias me las clasifica de acuerdo al orden de aparición, ¿sí? Me aparecen los totales, me aparecen en duplas, que es decir, cuando se aparecen 2 seguidas, en tripletas cuando aparecen 3 seguidas, bigeminias cuando aparecen un latido por medio, la arritmia supraventricular, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Lo mismo con las extrasístoles ventriculares. Me aparece si hay algún episodio de taquicardia ventricular y también me aparecen aquí las pausas, ¿sí? Acá me marca que hay una sola pausa. Por ejemplo, si yo hago doble clic en esa pausa, puedo, si quiero, modificarla y ponerla en 0, ¿sí? Bien, primero yo lo que voy a hacer es chequear esas arritmias y todo eso. Después acá al costadito me aparece, volviendo a la solapa de arriba, el diario del paciente. Entonces me marca que tuvo sueño desde las 21 hasta las 8 de la mañana y el paciente puede marcar algún evento o yo puedo acá describir si el paciente hizo esfuerzos, si tuvo palpitaciones y poner la hora. Entonces fíjense, por ejemplo, acá aparece automáticamente que el paciente como que marcó un evento, ¿sí? Entonces yo voy a hacer doble clic ahí y me va a llevar automáticamente al momento, ¿sí? Que el paciente por algún movimiento o algo tocó el botón del equipo de Holter y marcó un evento. A veces se puede instruir al paciente para que cuando tenga alguna arritmia o tenga alguna sensación de dolor de pecho o lo que sea, toque un botón que tiene el equipo, que es un botón que dice evento, y automáticamente queda registrado, ¿sí? En este caso se oprimió por error porque si yo miro acá, los 3 canales se ven absolutamente normales, ¿sí? Pero a veces ese diario sirve como para que uno pueda navegar directamente hacia el momento en que el paciente tuvo una situación, un síntoma, ¿sí? Por eso es importante que el paciente marque los síntomas. Y finalmente la última solapa es la solapa del informe, donde yo después voy a confeccionar el informe. Esto lo vamos a ver ahora al final, ¿sí? Vamos a primero a tratar de volver a la tira de ritmo, validar alguna información y ver si realmente las extrasístoles que tuvo son realmente esas, ¿sí? Entonces, de este lado, yo voy a tener un panel donde voy a poner acá, voy a poder ver los diferentes eventos, ¿sí? En este caso, hago doble clic, me aparece la cantidad de latidos normales que habíamos visto, me aparece extrasístoles ventriculares 664 y estas sístoles supraventriculares 35. Y me aparecen pausas 1, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, quiero ver si esa pausa realmente es una pausa o es un error del estudio, del equipo, ¿no? Entonces, bueno, hago doble clic en pausa, aprieto la flecha y me lleva automáticamente a las casi 8 de la mañana que registro una pausa. Pero ¿qué es lo que estoy viendo yo acá? Que en realidad no es una pausa propia del paciente. Acá lo que se perdió, digamos, es la señal de conexión.
acá hubo ruido, en esta, bueno, el canal 3 casi como que no estuvo andando en todo el estudio. A veces, por lo que yo les decía, ¿no? Problemas de los electrodos. Y en esta parte de acá me marca que también hubo como pérdida de la señal, ¿sí? Cuando es una pausa, recuerden que para validar yo esta pausa y saber que realmente hubo una pausa de los latidos cardíacos, tiene que estar como una línea plana los 3 canales. Entonces, en este caso, como esta pausa no es correcta, voy a marcar con el lado derecho del mouse y me despliega este menú que me aparece como unas opciones. Entonces yo voy a poner renombrar desde, es decir, que va a renombrar desde acá y voy a renombrar hasta acá, ¿sí? Pasando la pausa. Renombrar hasta ahí. Y a ese evento, ¿sí? Le voy a poner que todas, le voy a poner ruido, ¿sí? Toda esa parte de ahí es ruido. ¿Para qué? Para que me borre automáticamente la pausa. Entonces, cuando yo voy a mirar la pausa acá, ya no la tengo más, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver si yo aprieto en el signo más de las extrasístoles ventriculares, me aparecen acá cuántas fueron duplas, cuántas fueron tripletas, bigeminias y trigeminias. Supónganse que yo quiero ver si realmente estas duplas fueron realmente duplas. Entonces hago doble clic y con las flechitas me va a llevar, ¿sí?, al lugar donde me identificó la dupla. La dupla era cuando teníamos 2 extrasístoles ventriculares seguidas. Acá me marcó, ¿sí?, una dupla. Pero si yo miro, estos complejos QRS son iguales a este. Es decir, acá el equipo, ¿sí?, censó mal. ¿Por qué lo censó mal? Porque acá justo hubo un ruido que lo interpretó como una arritmia ventricular, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a modificar esto que acá lo reconoció como extrasístole ventricular, lo voy a modificar, ¿sí? Y lo voy a renombrar. ¿Y cómo lo voy a renombrar? Como un latido normal. Fíjense que se pone azul, ¿sí? Lo mismo con este otro de acá al lado. Lo renombro y lo renombro como normal. Entonces ahí ya desapareció esa arritmia. Otra forma que tengo también de hacerlo más rápido es buscar. Fíjense, acá me encontró 2 extrasístoles ventriculares. ¿Son ventriculares? No. Esta, fíjense que es igual a esta, ¿sí? Es decir, es un latido normal. Pero esta otra de acá sí es una extrasístole ventricular. Fíjense la forma que tiene, más ensanchada, y con la T, ¿sí?, en vez de ser positiva hacia arriba, es negativa, ¿eh? Entonces, en este caso, esta sí la voy a dejar como extrasístole ventricular. Pero esta otra de acá al lado, tengo la opción de renombrarla como vimos recién, y si no, tengo la opción, ¿sí?, que dice acá buscar QRS. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Voy a buscar todos los QRS que en el canal 1 vamos a sacar el canal 2 y el canal 3. Así los filtramos. Que estén como extrasístoles ventriculares y acá fíjense que tengan una similitud del 80%. ¿Sí? Yo puedo modificar esto para que tenga, por ejemplo, más o menos similitud, ¿sí? Pero lo vamos a dejar en 80%. Entonces pongo buscar y fíjese que me encontró 472 latidos similares a esto, es decir que son 472 latidos que en primera instancia me las encontró como extrasístoles ventriculares, pero que en realidad son latidos normales. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Los voy a modificar y los voy a cambiar a normal. Hago los cambios, me va a grabar y todas esas extrasístoles, acuérdense que teníamos 600 y pico de extrasístoles ventriculares. Entonces, era, digamos, un número importante. Entonces, ahora, fíjense, si yo voy otra vez a ver la cantidad de extrasístoles, me bajó a 190. Entonces, es mucho menor el número de extrasístoles que yo tengo que validar. Me validó, por ejemplo, que hay una dupla, que la voy a mirar acá la dupla, ¿sí? Y esta dupla, digamos, esta sí es una extrasístole, pero esta otra de acá, aparentemente,
podría llegar a ser una extrasístole o podría llegar a ser un ruido, ¿sí? En este caso la vamos a dejar como una extrasístole en forma de dupla porque la verdad es bastante dudosa este QRS. Este sí es muy típico, pero esto parece más un movimiento, ¿sí? O un ruido. Voy a buscar otra dupla, no aparece ninguna. Vamos a ver si tenemos, me marca que hay 6 bigeminias. Vamos a buscar las bigeminias, a veces están para un lado o para el otro. Bueno, acá lo mismo, fíjense, esta parte de acá hubo mucho ruido, así que estos QRS también me los leyó mal el software. Por suerte es bastante dependiente de nosotros, así que en este caso sí hubo una extrasístole ventricular que la reconoció bien, pero acá reconoció otro complejo que no es una extrasístole ventricular. Bien, acá lo mismo, ¿sí? Ahí estamos, y no hay más. Entonces, de esa manera yo puedo ir viendo cada uno de las extrasístoles que fueron apareciendo. Supónganse que yo me voy acá, ¿sí? Bueno, esta es una extrasístole que está bien, pero acá me voy a este sector y lo voy a renombrar porque en realidad no es una extrasístole, ¿sí? Lo vamos a poner como normal, ¿sí? Bien, acá sí, es una extrasístole, se ve claro. O sea que el paciente igualmente tiene extrasístole. Acá fíjense, los 3 canales me la detectó, ¿eh? El canal 3, el canal 2 y el canal 1, ¿eh? Acá lo mismo, fíjense. Hizo un par de latidos normales y ahí se ve la extrasístole. ¿Ven cómo la extrasístole se ve bien clara? Bien, entonces una vez que yo validé todos los latidos, a veces es de buena práctica, por ejemplo, buscar la frecuencia máxima. Acá tengo la frecuencia máxima, la selecciono ¿para qué? Para que después aparezca, en el informe. Entonces pongo seleccionar máxima frecuencia. Vamos a buscar la frecuencia mínima, que en general me va a marcar también la hora. Fíjense, fue a la madrugada y de 52 latidos por minuto, ¿sí? Entonces lo marco como frecuencia mínima. Bien. También lo que voy a hacer es, dentro de las extrasístoles que fuimos viendo, algunas que se vean bien claras las voy a ir marcando para que aparezcan también en el informe. Entonces acá pongo seleccionar y pongo extrasístole ventricular, ¿sí? Entonces después va a aparecer en el informe esa extrasístole. Una vez que yo tengo, digamos, visto, digamos, todo el estudio, me voy a ir a la sección de informe. Y en la sección de informe, en general los equipos yo puedo o escribir el informe manualmente o muchos programas tienen ya como una plantilla de informe. En este caso yo tengo una plantilla que ya viene con el programa, que es la plantilla de JTEC, donde fíjense, me aparece acá todos los datos y yo lo único que tengo que hacer es hacer clic en reemplazar y automáticamente me reemplaza todos los datos del estudio. Entonces, fíjense, me ponen frecuencia cardíaca media 63, me pone la frecuencia máxima fue de 103, el 7 del 4 a las 11:37, la frecuencia mínima 52, el 8 del 4 a las 4:59, qué cantidad de latidos tuvo el estudio, 91.119, me pone el tiempo de taquicardia, si es que la hubo, o el tiempo de bradicardia, el total de extrasístoles ventriculares, cuántas fueron duplas, cuántas fueron bigeminias, cuántas fueron trigeminias, si hubo extrasístoles supraventriculares, también la cantidad, si hubo pausas, ¿se acuerdan que había una que nosotros la borramos porque era una falsa pausa? Bueno, me marca 0, ¿sí? Me muestra acá las variaciones que hubo del descenso del ST, ¿sí? Y me marca los valores máximos y mínimos y los canales con el horario. Me marca la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y abajo me aparece la conclusión como para yo poner ahí, digamos, los datos que, digamos, para completar el informe, que serían los datos médicos, ¿sí? Entonces, en general, lo que arranca el informe es poner, por ejemplo, que el ritmo
¿Cómo estaba el ritmo? El ritmo era regular y sinusal, ¿sí? Las 24 horas. No hubo, digamos, periodos con algún ritmo que no fuera regular, si no hubiera aparecido, digamos, dentro de los valores del equipo. Bien, después, ¿qué es lo que tenemos que mencionar? Si hubo arritmias, entonces ponemos presentó arritmia, que ahí podemos poner si es ventricular o supraventricular o nada, directamente presentó arritmia. Después, ¿qué es lo que vamos a poner? Si presentó o no presentó pausa. Entonces ponemos no, presentó pausas. Y después, finalmente, lo que tenemos que poner es cómo estaba el ritmo circadiano. Si el ritmo circadiano, es decir, durante el día la frecuencia cardíaca aumentaba y durante la noche, cuando el paciente dormía, la frecuencia cardíaca bajaba. Entonces, en este caso estaba conservada la frecuencia, el ritmo circadiano. Entonces ponemos ritmo circadiano conservado. ¿Sí? Bien, y básicamente con eso hemos finalizado el informe, le damos en grabar y ahí ya nos ha quedado el informe del estudio listo para imprimir. Si yo le doy en imprimir, me va a aparecer la opción que quiero imprimir, si quiero imprimir la carátula, los datos personales, el resumen, estadísticas, ¿sí? Mientras más selecciono, obviamente, más hojas va a ocupar el informe. Si quiero imprimir las 24 horas de un canal, también lo puedo hacer. Esto, en este caso, no lo hacemos porque gastaríamos un montón de hojas. El número de páginas y acá el membrete que después cada uno se lo puede agregar. Si yo voy a la vista previa, ¿sí? En la vista previa, acá me va a aparecer para imprimir, ¿sí? Todo lo que yo fui marcando como frecuencia máxima, extrasístoles y todo eso, pongo aceptar y fíjense que acá me aparece la vista previa del informe donde dice Holter TCG 24 horas, paciente de prueba, la fecha, me va a aparecer el logo del centro médico con la dirección, ¿sí? Todos los datos y puedo ir pasando de página y acá está el informe, ¿sí? Ahí aparece el informe del estudio que estuvimos armando recién. Y si voy avanzando, acá me va a aparecer el resumen, ¿sí? Con los datos de las arritmias y todo. Me va apareciendo los diferentes gráficos que estuvimos viendo, ¿sí? La variación del ST. El periodo de actividad o el registro de actividad del paciente. Y me va a aparecer, digamos, los trazados que yo fui seleccionando. En este caso sería el trazado normal. Creo que aparece también el que me habíamos marcado como extrasístole. Fíjense que acá aparece el nombre y la hora, ¿no? Del que habíamos marcado, el del extrasístole, ¿sí? Fíjense, si vamos arriba, ahí está, ¿sí? Se ve perfecto la extrasístole. Esto es importante ponerlo e imprimirlo como para que el médico que reciba el estudio vea que si le estamos informando que tiene extrasístoles, vea en el informe que se encuentran realmente las extrasístoles. Una vez que lo previsualizo, le doy clic en imprimir y ya lo tengo listo para imprimirlo, ¿sí? Bien, entonces de esa manera es como hacemos para poder realizar, digamos, el informe de un electrocardiograma. Bien, vamos a dejar de presentar la pantalla. Espero que, bueno, que hayan comprendido un poquito toda la parte práctica, ¿sí? Es cuestión muchas veces de práctica, de hacerlo, de bajarlo, de ir siguiendo los pasos, pero viendo este video y con la mayoría de los programas son bastante interactivos y nos dan las pautas como para ir siguiendo paso a paso. Entonces, por más que no sea el mismo programa que utilizamos ahora y que sea otra marca comercial, básicamente todos son muy similares y por suerte, si bien los software automáticos analizan las diferentes arritmias, siempre van a necesitar del ser humano, de la persona, del ojo entrenado para poder validar
o no lo que está mostrando el programa. Así que, bueno, eso es todo por ahora con respecto a la parte de esta práctica del video y bueno, y nos estamos viendo. Gracias.